hermanos, bienvenidos. Qué gusto que nos acompañan el día de hoy. Hoy estamos celebrando el Día del Niño, ¿verdad? Y los niños van a tener su celebración allá en las aulas. Y pues hoy nos toca hablar acerca de la resurrección, ¿verdad? Estamos en Lucas capítulo 20, versículos 27 al 40. No sé si alguno de ustedes se ha preguntado acerca de cómo vamos a hacer en el cielo. ¿Ah? No sé si se han preguntado, ¿nos conoceremos? ¿Seremos iguales? ¿Vamos a comer allá? ¿Ah? ¿Vamos a comer? ¿Vamos a engordar allá? ¿Vamos a casarnos? ¿Qué es lo que va a ocurrir allá? Todos nos hemos preguntado acerca de esa vida, ¿verdad? De esa vida que tendremos allá. Iremos, nos conoceremos. Todas esas preguntas. En este pasaje Jesús nos contesta algunas de esas preguntas, no todas, pero en este pasaje vamos a aprender sobre el matrimonio en el cielo, si habrá necesidad de ello o no, ¿verdad? Y antes de comenzar vamos a orar primero, a pedirle al Señor que nos ayude. Padre, gracias te doy. Vengo a ti, Señor, pidiendo tu ayuda para poder predicar tu palabra. Te pido tu ayuda, Señor. Reconozco que sin ti no puedo y te pido tu dirección y tu ayuda. Ayúdame a predicar tu palabra con denuedo, Señor, y para tu gloria, Padre. Perdona a tu siervo, ayúdame a hacerlo, Señor, para tu gloria. Y gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y antes de comenzar con la lectura, vamos a ver un poquito de contexto de lo que está ocurriendo. Nuestro Señor Jesucristo está en el templo, ¿verdad? Está en el templo un día martes y Él está enfocado en la predicación de la palabra de Dios y en la predicación del Evangelio. Él está cumpliendo con lo que Él venía a hacer, ¿verdad? Entonces, Él está enfocado en la predicación de la palabra de Dios y es aquí donde los líderes religiosos se vuelcan para detener a Jesús, se vuelcan realmente para matarlo. Y ellos se unen, todos los líderes religiosos que estaban ahí, los fariseos, los saduceos que estaban divididos, se unen para atacar con preguntas a nuestro Señor Jesucristo. Y primero vienen los escribas, ¿verdad? Con los líderes también, los ancianos, y con todos estos líderes del pueblo, y le dicen: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te ha dado esta autoridad? Y nuestro Señor, no cayó en la trampa de ellos. Esta pregunta tenía un propósito. Ellos querían que Jesús confesara públicamente que Él venía de Dios. Y al confesar públicamente que Él venía de Dios, podían acusarlo de blasfemia. Entonces nuestro Señor les hace otra pregunta a ellos antes de contestarles. Y les dice: respondedme esta pregunta. ¿El bautismo de Juan era de los hombres o del cielo? Y con esa pregunta los desbarató. Con esa pregunta tiró toda su trampa. Quitó toda trampa de ahí. Porque Juan el Bautista había dado testimonio de Jesucristo, de que Él era el Hijo de Dios y de que Él venía de Dios. Entonces, si ellos decían que el bautismo de Juan era del cielo, entonces ya le respondía su pregunta. Y si ellos decían que no, entonces se echaban encima al pueblo, porque el pueblo tenía a Juan como un profeta de Dios. Entonces ellos dijeron: no sabemos. Entonces Jesús les dijo: bueno, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas, si no me quieren decir que si el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Pero las cosas no se quedan ahí, ¿verdad? Nuestro Señor también cuenta una parábola acerca de unos labradores malvados. Y Jesús lo que les da a entender a estos líderes religiosos es que Él conocía el plan que ellos tenían.
conocía que ellos querían matarle, pero también Jesús les da a entender con esta parábola de los labradores malvados que el oponérsele a él traería su destrucción. No se queda ahí. Este es el primer ataque de estos líderes religiosos. Después de eso vinieron otros también de los principales sacerdotes y de los escribas con otra pregunta, y le hicieron esta pregunta: ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Esta tiene que ver con los impuestos. Ustedes saben, con esa cuestión de los impuestos. Y entonces esta pregunta también tenía trampas. Y Jesús decía que era lícito dar tributo a César, se echaba encima al pueblo, porque el pueblo no quería dar tributo a César, porque ellos miraban esa moneda y decían: también eso es idolatría, darle esa moneda con esa imagen a César. Y más que César se creía Dios casi. Entonces era una forma de idolatría y no estaban de acuerdo. Y era una carga que tampoco. ¿Quién está de acuerdo en dar impuestos? ¿Oh? No, ¿verdad? Casi nadie. Pero tenemos que darlo porque el Señor nos manda así. Pero en ese tiempo más era una cuestión de casi de idolatría. Entonces, si el Señor decía que si era lícito dar tributo a César, se echaba encima al pueblo. Segundo, si Él decía que no era lícito dar tributo a César, ¿qué pasaba? El imperio romano se le echaba encima a nuestro Señor. Entonces dijeron: ya lo tenemos acorralado nuestro Señor, ya con esto lo vamos a matar. Y el Señor les dice: tráiganme una moneda. Les dice: ¿de quién es la imagen y la inscripción? ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Tráiganme un denario, dicen otro. Entonces, la imagen es de César, dijeron, y la inscripción también de César. O sea, ¿a quién le pertenece esa moneda? A César. Entonces les dijo: bueno, denle a César lo que es de César, porque esa moneda es de César, y denle a Dios lo que es de Dios. Jesús les estaba diciendo: esa moneda es de César, páguenla, denla a César. Pero ustedes que traen la imagen de Dios en sí mismos, den a Dios lo que es de Dios. Dense a sí mismos en adoración a Dios, porque ustedes le pertenecen a Dios, ustedes tienen la imagen de Dios. Amén. Entonces, bueno, ahí los dejó cheque, pero no se quedaron todavía. Vinieron otro grupo que eran los saduceos también, o sea, que era un ataque, o sea, tremendo. Vinieron los saduceos con otra pregunta, y ellos venían con el propósito de ridiculizar a nuestro Señor, porque los saduceos no creían en la resurrección. Entonces Jesús había contado muchas veces acerca de la resurrección. Jesús había dicho que Él mismo iba a resucitar, y vienen los saduceos y diciendo: vamos a ridiculizarlo, vamos a ponerle esta pregunta, a ver esta historia, y le vamos a poner esta pregunta para ridiculizarlo. Y entonces vamos a ver qué es lo que le preguntan. Vamos a los pasajes. Lucas capítulo 20, versículos 27 al 40. Dice así: llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Y comienzan todavía a decirle: hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos, y la tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección.
Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. Qué interesante, ¿verdad? Vamos a dividir este pasaje en cuatro partes. Primero, vamos a ver la pregunta de los saduceos. Segundo, la respuesta de Jesús. Tercero, la aclaración sobre la resurrección. Y cuarto, la reacción de los escribas y saduceos. Vamos a ver lo primero, la pregunta de los saduceos. Miren qué interesante. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y le levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos, y la tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Este texto nos dice que llegaron entonces algunos de los saduceos, y para responder esta pregunta hay que ver quiénes eran los saduceos. Los saduceos eran un grupo religioso político, un grupo religioso y político que existió en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Ok, si queremos hacernos una imagen de quiénes eran los saduceos, eran la clase alta, la crema de la crema. Eran las personas más importantes, influyentes. Ellos eran aquellos que estaban en la revista, ahí cuando se lo encontraban, ahí los que salían en la revista, cuando usted va hojeando las revistas y sale ahí unos personajes importantes de Honduras. Bueno, estos eran los saduceos. Estaba compuesto por personas adineradas e influyentes, y por los sacerdotes, porque los sacerdotes no eran los que no tenían, eran los que tenían plata. No, eso no sé si eran los que tenían plata, pero en su mayoría eran sacerdotes. Y vamos a ver un poquito acerca de estos saduceos. Vamos a ver su origen, lo que creían, su fundación como secta, su función en lo político y su forma de vivir. Bueno, los saduceos, su nombre se cree que proviene de Sadoc, que era un sumo sacerdote en la época de Salomón. Algunos dicen así. Pero también otra corriente de pensamiento dicen que los saduceos están relacionados con la palabra hebrea sadik o sadek, que quiere decir justo, ser justo. Entonces no está muy claro el nombre, el origen del nombre, pero sí podemos saber que en su mayoría eran sacerdotes y existieron en el tiempo cuando estaba el templo, desde el siglo II antes de Cristo hasta la destrucción del templo en el año 70 después de Jerusalén. O sea que ellos fueron erradicados, destruidos. Lo que creían estos personajes es que creían en Dios y creían que Dios debía ser adorado en el templo. Miren, creían en Dios y que creían que debía ser adorado en el templo. Creían en la Torá. ¿Qué es la Torá? Son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, ¿cuál otro? Levítico, Número y Deuteronomio. Ok, y en esos primeros 5 libros, de allí ellos no creían en los demás libros. O sea, consideraban inspirados estos primeros 5 libros de la Biblia. Y es interesante, negaban todo tipo de resurrección.
negaban la resurrección de los muertos, negaban la vida después de la muerte, negaban el castigo después de la muerte. O sea, cualquier castigo o recompensa la negaban. Negaban la existencia de un mundo espiritual. Estos saduceos no creían ni en ángeles, ni en demonios, ni en nada espiritual. Bueno, de hecho solo creían en Dios. ¿Cuál era el rol de estos saduceos? Como eran en su mayoría sacerdotes, tenían en cargo la administración del templo. Eran sacerdotes y ofrecían sacrificios a Dios. Y también se opusieron a Jesús porque ellos tenían una forma de negocio en el templo. Ellos vendían los animalitos ahí, ellos eran los que cambiaban las monedas y todo eso. Y el Señor iniciando su ministerio vino y les volcó todas las mesas. Y también al final de su ministerio también les hizo lo mismo. Entonces por eso se oponían a Jesús. De hecho, Anás, el sumo sacerdote, el que había sido sumo sacerdote o suegro del sumo sacerdote Caifás, tenía el negocio ahí. Era un negocio familiar. Entonces era una cuestión de dinero. También en lo político, los saduceos estaban alineados con el imperio romano. Estaban alineados con el imperio romano porque ellos querían mantener el poder, y una forma de mantener el poder era alinearse con el imperio romano. Tenían una visión incorrecta de la vida porque ellos decían: esta vida es para vivirla solo esta. Como hay algunas personas viven para este tiempo y nada más, y no para el futuro, no para la vida después de la muerte, pues ellos no creían en la vida después de la muerte. Entonces, nos dice el versículo 27, llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección. Ellos negaban la resurrección porque pensaban o porque basaban todo esto, toda su teología la basaban en esos primeros 5 libros de la Biblia, y decían: ahí no se menciona la resurrección. En Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Números, de Deuteronomio, no se menciona la resurrección. No hay un pasaje directo que mencione la resurrección. Y entonces ellos por eso negaban la resurrección. Es más, la rechazaban. Y ellos llegan donde Jesús y le preguntaron diciendo: maestro. Pero no es como que le digan maestro como reconociendo que Jesús es un maestro. Es como burlándose de nuestro Señor. Maestro, así como diciendo: ¿de dónde has salido? Y es que nuestro Señor no tenía un estudio formal acerca de las Escrituras, pero Él era Dios y conocía la Escritura. Él era el dador de las Escrituras. Y entonces le dijeron: maestro, dice, burlándose. Y dicen: Moisés nos escribió. O sea, ellos están diciendo: esto que vamos a hablar viene de la palabra de Dios, viene de la Escritura, y por eso es algo verdadero. Y entonces le empezaron a contar esta historia. Moisés nos escribió, dice: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Ellos estaban basando esta pregunta en Deuteronomio 25, 5 al 6, donde se establece que si un hombre muere sin hijos, ¿verdad?, y tiene un hermano soltero, que su hermano se case con la viuda y le levante un hijo. Ese hijo va a ser de ese difunto, de esa persona muerta. Y esta ley tenía como propósito preservar la herencia. O sea, que la herencia, la tierra, no pasara a otra persona fuera de la familia, porque la mujer no podía tener las tierras, no era la que podía tener la tierra, sino que tenía que ser un hombre. Entonces tenía como propósito preservar la herencia, preservar el nombre de aquella persona, porque había una descendencia, hay un árbol genealógico, y si no tenía hijos se cortaba ahí. Entonces preservar el nombre de aquella persona, preservar la herencia, y también preservar la viuda, proteger a la viuda, porque una mujer
que no podía hacer nada con esas tierras, que le quedaba venderlas y quedaba desprovista. Pero si el hermano de aquel hombre se casaba de aquel difunto se casaba con la viuda quedaba protegida. Era una forma de cuidar también a esa viuda. Un ejemplo de esto, no sé si se recuerdan la historia de Ruth, Noemí y Boaz, ¿verdad? Ruth y Boaz se casaron, ¿verdad? ¿Y quién era el pariente redentor ahí? Boaz. Boaz era el que podía redimir a Ruth, porque a Ruth se le habían muerto, se le murió el esposo y se murieron todos los hijos de aquella señora y estaban 2 viudas. Y entonces, ¿quién vino? Boaz era el pariente redentor, el que vino y se casó con Ruth la viuda y le levantó un hijo. ¿Para qué? Para que la herencia no pasara a manos de otra persona. ¿Vamos bien? Y entonces es interesante porque esa unión de Ruth y Boaz, ahí es también donde nace, son los, ¿cómo se llama? De ahí es donde viene David, el rey David. Pero volviendo al tema, ellos querían utilizar este pasaje para dejar en ridículo a nuestro Señor, para decir que la resurrección era algo ridículo. Y le cuentan, hubo pues 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin hijos, dice. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. Y la tomó el tercero, y así todos los 7 hermanos, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente, dice, murió también la mujer. Esta historia es poco probable, porque imagínense, son 7 hermanos varones, todos solteros, ¿verdad? Y hay una mujer que es como la viuda negra, ¿verdad? Que solo se casa y los entierra. 7. ¿Ah? Entonces es una historia que posiblemente no era ficticia, ¿verdad? Porque no creo que haya una viuda negra y ni un hijo, ¿verdad? Puede ser que haya sido estéril ella, pero Spurgeon, que es un predicador de los viejos, dice que probablemente esta era una de las historias ridículas que solían contar para ridiculizar el concepto de la resurrección. Sin embargo, esta historia realmente plantea una pregunta que es verdadera. En el versículo 33 dice: en la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Es una pregunta válida, porque puede ser que haya 2 hombres que tuvieron a la misma mujer, ¿verdad? Y en la resurrección, ¿de quién va a ser, verdad? Y entonces es una pregunta válida. Y ellos tenían este concepto, probablemente tenían este concepto de la resurrección, o sea, de que en la resurrección se iban a casar, porque aún los fariseos creían en la resurrección. Estos eran los saduceos, los que no creían. Los fariseos, dice MacArthur, que algunos fariseos incluso alegaban que las personas resucitarían con la misma ropa con que murieron, con los mismos defectos físicos y con las mismas relaciones interpersonales. O sea, que estaba casado, iba en la eternidad a seguir casado. entonces que iban a ser así. Entonces por eso ellos hacían esta pregunta: ¿de quién va a ser esposa, verdad? Porque también había otro dilema. La poligamia no era válida en la cultura judía, verdad, y en la eternidad va a ser válida también. No, ¿verdad? Entonces el Señor decía: no, allá vamos a estar casados. Y entonces, ¿y con quién va a estar? Porque no se prohíbe la poligamia. Y lo otro, no solo eso. Entonces, si el Señor no podía responder esta pregunta, entonces hubiese dicho: no, pues no va a haber resurrección, ¿verdad? Entonces esta es una pregunta tramposa, pero la respuesta de Jesús, nuestro Señor, nunca va a ser, nunca lo van a agarrar en curva. Entonces la respuesta de Jesús en los versículos 34 al 36: entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo que se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección.
O sea que si usted no se casó aquí, allá no se va a casar, ¿verdad? Entonces no se va a casar. Pero miren qué interesante. En el Evangelio de Mateo capítulo 22, versículo 29 les dice, Jesús les contesta: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Saben en qué erraban los saduceos? Erraban ignorando las Escrituras, porque no conocían. Primero, ellos tenían los primeros 5 libros de la Biblia como autoridad, y decían: ahí no hay ningún mandamiento, no hay nada acerca de la resurrección, no me lo puedes probar, Jesús. Segundo, erraban en el poder de Dios, pensando que Dios no tenía poder para resucitar a una persona. Pero erraban en todo esto sabiendo, miren, conocían los primeros 5 libros de la Biblia. Dios fue el creador del mundo, su poder es ilimitado, Él creó el universo. Erraban viendo el poder, o sea, aún leyendo la palabra de Dios, erraban. No conocían el poder de Dios. Y lo segundo, erraban en las Escrituras. ¿Por qué? Jesús les responde diciendo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. ¿No es así? O sea, cuando se refiere a los hijos de este siglo, se refiere, o sea, es una forma en hebreo de referirse a los que viven en el mundo actual. Los que viven en este tiempo, en el mundo actual, se casan y se dan en casamiento. Aunque esto debería ser normal en el tiempo actual, pero ahora ni se casan, ni se dan en casamiento, sino que solo se juntan. Y eso no es correcto, es como los animalitos que se juntan, y eso Dios no lo quiere, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema, Jesús prosigue con su respuesta y les dice: lo normal es que la gente se case, ¿verdad? Más les dice: más los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, se refiere a aquellas personas que alcanzarán el reino de Dios, que estarán en el reino de Dios. Aquellas personas que resucitarán también, porque resucitarán. La palabra de Dios es clara que habrá una resurrección con un cuerpo nuevo, un cuerpo preparado para la eternidad. Y usted puede estudiarlo en 1 Corintios 15. Todo ese capítulo lo puede estudiar. Dice que aquellas personas, aquellos que fueren dignos de estar en ese tiempo, ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Cuál es el propósito del matrimonio aquí en la tierra? El propósito del matrimonio aquí, bueno, el Señor ha creado el matrimonio como ¿cómo decirle? Como un reflejo de Cristo y su iglesia, ¿verdad? Del amor que tiene Cristo por su iglesia. De hecho, va a haber una boda del Cordero, ¿verdad? Vamos a estar allá celebrando. Pero también el propósito del matrimonio es la reproducción. ¿Qué pasa con los seres humanos? Mueren, ¿verdad? Y hay que repoblar la tierra. Y Dios tenía esto planeado desde antes. Él sabía lo que iba a suceder y tenía este propósito. El matrimonio era para repoblar la tierra, para reproducirse, porque perecemos. Ahora, Jesús les dice que ese era, que es el propósito del matrimonio, pero en el cielo ni se casan ni se dan en casamiento, y dice el versículo 36, porque no pueden ya más morir. Entonces, si ya no pueden morir, no hay razón para el matrimonio. No hay una razón. No quiere decir que usted no va a conocer allá a las personas. No creo que sea así, porque el Señor Jesucristo, cuando se levantó de los muertos, los discípulos lo reconocieron, ¿verdad? Tal vez no al instante, pero después lo pudieron reconocer. Incluso llevaba sus marcas
¿verdad? Los hoyos en las manos y en los pies. Entonces lo reconocieron, ¿verdad? Y le dijo el costado, mete tu costado aquí, Tomás, que era el incrédulo, ¿verdad? Y entonces sí le reconocieron. Entonces nos vamos a reconocer, lo más seguro, así que no se pierda. Puede ser que estemos más flaquitos, ¿verdad? No sé, puede ser que es que no va a haber defectos también, porque es un cuerpo inmortal. Entonces usted lo va a ver, si lo mira delgado, es que sí, yo te conozco, yo sé que vos eras mi esposo ahí. Entonces sí nos vamos a reconocer. Contigo pasé, ya mira que te has vuelto más joven. Entonces nos vamos a reconocer, pero dice que ya no vamos a morir. En otras palabras, seremos inmortales y no va a haber necesidad del matrimonio, pues las personas en el cielo son iguales a los ángeles. ¿Iguales en qué sentido? No es que usted va a ser un ángel, porque no es así. Vamos a ser iguales a los ángeles en el sentido de que ni se casan ni se dan en casamiento. Ni se casan ni se dan en casamiento. Seremos en ese sentido como los ángeles, que son un número fijo. Los ángeles no disminuyen ni aumentan, son para siempre, no mueren. Entonces seremos en ese sentido como los ángeles. Y el texto nos dice que estas personas son hijos de Dios. Esas personas que alcanzan esa vida eterna son hijos de Dios. ¿Por qué son hijos de Dios? Porque cuando recibieron a Cristo Jesús, al recibirlo como el Señor y Salvador de sus vidas, Dios los adoptó como hijos. Vinieron a ser adoptados hijos de Dios. Y también hijos de la resurrección en el sentido de que van a resucitar, porque Juan 11:25 dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces vamos a resucitar. Pero Dios no se queda ahí con estos saduceos. Estos saduceos habían utilizado los primeros 5 libros de la Biblia o de la ley de Dios para querer ridiculizar a nuestro Señor, y Él también utiliza los primeros 5 libros para dejarlos en ¿cómo se llama? En ridiculez también. O sea, para humillarlos también. Entonces les dice en el versículo 37: pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Miren, el Señor está utilizando Éxodo 3:6, que es el segundo libro, y les está diciendo, miren que este Éxodo 3:6, cuando lo leemos, es un pasaje donde Dios se presentó a Moisés en una zarza ardiendo y le dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Dios de tu padre. Ahora, ¿por qué no le dice: yo fui el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? Porque le dijo: yo soy. Porque ellos estaban vivos. Y con eso los desbarató, los tiró, o sea, los cayó. El Señor los desbarató con él mismo, los primeros 5 libros de la ley de Dios. Y ellos se quedaron callados. Miren que Dios les hace ver su error, les hace ver que también están dudando del poder de Dios. Y miren la reacción de los escribas y saduceos. Respondiéndole, algunos de los escribas, versículo 39, dijeron: maestro, bien has dicho. ¿Por qué? Porque había una confrontación entre los saduceos y los fariseos. Ellos se habían unido para detener a Jesús,
Pero ellos tenían sus diferencias. Los fariseos creían en la resurrección, los escribas y fariseos creían en la resurrección, los saduceos totalmente no creían y discutían y peleaban entre ellos. O sea, una cuestión seria. Entonces, los fariseos muy tranquilamente dijeron: no podemos refutar esto. No podemos refutarlo, hay que hundirlos más bien. Y dijeron: maestro, bien has dicho, les dije. Se pusieron a favor de nuestro Señor. Y miren qué dice el versículo 40: y no osaron preguntarle nada más. No osaron preguntarle nada más. Estos saduceos hicieron esta pregunta para ridiculizar a Jesús, y los ridículos fueron ellos. Al final, Dios los salieron humillados. No osaron preguntar nada más a nuestro Señor. Y es interesante porque esto nos da una gran esperanza para nosotros. Miren, tenemos personas que han muerto, personas que amamos y que queremos verle, ¿o no? Oramos por ellos. Yo deseo ver a mi familia a los pies de Cristo. Oro por ellos. Así que esto es muy importante para nosotros. Si Cristo no resucitó, en vano es estar aquí. Pero Cristo resucitó de los muertos. 1 Corintios 15, 3 al 6 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12, y después apareció a más de 500 personas a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. No, el acto de la resurrección de nuestro Señor no fue algo que fue en lo oculto. Él resucitó, y aquellas personas que le vieron resucitado dieron su vida por Jesús. Dieron su vida. Nadie muere por una mentira. Pero esas personas murieron porque creyeron en Cristo Jesús. Y saben, yo creo en Cristo Jesús y estoy dispuesto a dar mi vida por Él. No estoy predicando aquí por ganar, no. Porque de hecho al principio no quería ser pastor. Pero Dios me llamó y me mostró su amor. Y tengo la esperanza de que un día estaremos con Él. Vamos a concluir. Dios tiene el poder para resucitar a los muertos, y Jesús prometió que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. La resurrección es posible porque Dios no tiene limitaciones. Él creó el mundo en el que existimos y nos creó a nosotros, y nos ha prometido en su palabra resucitarnos con un nuevo cuerpo. En el cielo, nuestra relación con los demás cambiará. No habrá matrimonio, así que eso no, pero no habrá necesidad de ello. En cambio, experimentaremos una relación más profunda con nuestros hermanos y con nuestro Dios. No crea que va a ser menos, va a ser más. Y saben, yo le animo a confiar en Dios. ¿Para qué está aquí usted? ¿Para qué ha venido a este mundo? Si se ha preguntado alguna vez, Dios no lo trajo solo a sufrir, Dios lo trajo a que lo conociera, su inmenso amor y su gran poder, y confiar que un día va a resucitar y lo estaremos en su reino, y todo esto habrá pasado.